Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Saludos hermanas y hermanos, bienvenidos y gracias por participar en la Escuela de Organización Comunitaria, proyecto formativo y de participación ciudadana desarrollado por la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica con el respaldo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer CAS. Hoy es 9 de enero y este día arranca la temporada 2024 de la Escuela de Organización Comunitaria. Les invitamos a opinar a través de las redes sociodigitales de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CAS Panamá. Les saluda Claudia Figueroa Pino en la producción y conducción de este espacio. Recordamos que todos los capítulos de la escuela se encuentran en el canal de YouTube de la Comisión de Justicia y Paz Panamá. En este episodio se analizan los hechos que culminaron con el alza de la bandera panameña dentro de la ex zona del canal y el impacto de la gesta del 9 de enero de 1964 en la formación de la identidad de las comunidades y sus organizaciones. Sobre esto dialogamos con el historiador y defensor de los universitarios, profesor Gilberto Marulanda, y con la directora de la Escuela de Español de la Universidad de Panamá e institutora, la profesora Anaís Morán Robi. Para iniciar este programa les compartimos la canción 9 de enero, interpretada por Bush y su nuevo sonido en 1967. Esta canción del género salsa es un homenaje a los mártires de aquella jornada del pueblo panameño. Adelante con la canción. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. 9 de enero, yo nunca olvido a un pueblo entero que con valor se enfrentó a la metralla del buen vecino que en un momento promesas olvidó. Orgulloso sobre todo voy flameando mi bandera de blanco, azul y con rojo, sangre de Acanio, Arosemena. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Por eso elevo mi canto en homenaje sincero a los bravos que cayeron, a los mártires de enero.
se oyeron. ¡Ae, 9 de enero! Por mi patria la vida primero. Yo no puedo. Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. Para iniciar, recordamos que el objetivo de la Escuela para la Organización Comunitaria es impulsar el desarrollo local a través del fortalecimiento de las capacidades de incidencia de las comunidades en los espacios de participación ciudadana. En este episodio se analizan los hechos que culminaron con el alza de la bandera panameña dentro de la ex zona del Canal y el impacto de la gesta del 9 de enero de 1964 en la formación de la identidad de las comunidades y sus organizaciones. Sobre esto dialogamos con el historiador y defensor de los universitarios, profesor Gilberto Marulanda, y con la profesora Anaís Morán Rovi. Ella es institutora y directora de la Escuela de Español de la Universidad de Panamá. Agradecemos a ambos su participación y le damos la bienvenida. Profesora Anaís, además de saludarla, decíamos que usted es una egresada del Instituto Nacional de la generación del 78 y además pues estuvo mucho tiempo cerca pues de los estudiantes del Instituto Nacional, y por eso quisiéramos preguntarle desde su punto de vista qué sucedió el 9 de enero de 1964. Gracias, Claudia, por la posibilidad que nos das en este espacio. No solamente soy institutora, soy mujer, orgullosamente panameña, y formo parte de la Fundación Pro Instituto Nacional, una organización de egresados que trabaja en pro del rescate del Instituto Nacional. ¿Qué sucedió ese 9 de enero de 1964? Si nosotros verificamos la historia y la formación educativa de la juventud de esa época, ahí había un fermento tanto cultural, literario, político e ideológico. Esa generación viene con las simientes de esos poemas fuertes, fundacionales de la República, que se aprendían en todas las escuelas: el poema Patria de Ricardo Miró, el poema Canto a la Bandera de Amelia Denis de Icaza, el poema, Al Cerro Ancón de Amelia Denis de Icaza, Canto a la Bandera de Gaspar Octavio Hernández. Aquí había todo un fermento de nacionalismo que se fue incubando a través del tiempo, un movimiento inquilinario que se dio en el 25, un rechazo de las bases, con el rechazo del Tratado Filón-Hain en el 47, la universidad que fue fundada en el Instituto Nacional en 1935 y que vivió en el Instituto Nacional 15 años, así que ahí hubo
una comunión fuerte, el fermento que se fue generando hasta llegar a finales de la década del 50, el 58, el 59, que se dio la siembra de banderas, se dio las manifestaciones grandes de más escuelas, menos cuarteles, y había una formación cívica, había una mística, había una organización estudiantil, pero además había un componente importante a través de los docentes que le impartían clases a los institutores de aquella época, unos docentes que tenían una formación sólida. Un Ricaurte Soler, por ejemplo, que vino recién graduado de Francia y fue profesor de la generación del 58 y del 59, una docente como Diamantina de Calzadilla, también una patriota, y por supuesto este personaje a quienes los compañeros de la generación del 64 le rinden un gran respeto, que es el profesor Carlos Arrieta de la Hoz, quien insufló en los jóvenes de esa época esas ganas, esa rebeldía y esa exigencia de reivindicación por nuestros derechos en ese territorio que nos fue enajenado por 6 décadas hasta ese momento. Entonces, varias cosas confluyeron, pues había una formación académica muy fuerte, una educación muy fuerte, las lecturas que tenían los jóvenes de aquella época y el compromiso de los docentes que también hacían suya esa mística. Así es decir, que había un sueño, había un ideal, hubo esa motivación para poder que ese momento se diera. Profesor Gilberto, ¿cuáles fueron los hechos históricos y sociales más importantes que precedieron a ese 9 de enero de 1964? Sí, muchas gracias, Claudia, profesora. Un placer compartir esta entrevista con usted. Y bueno, complemento lo afirmado por la profesora Anaís Morán en la dirección de que el siglo XX se va a caracterizar por el sueño de los y las panameñas por lograr nuestra soberanía sobre todo el territorio nacional. Sin duda el curso de historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos que se inició en el año 1961 bajo un papel importantísimo para lo que la profesora manifiesta de la educación y esos maestros que hacían de las aulas un escenario de debate, no solamente los cursos de ciencias sociales, sino también naturales, y obviamente que las letras no podemos definitivamente echar a un lado al Cerrancón. Que se veía desde las ventanas del instituto. Se escribió en 1908, 1909, gracias, y que efectivamente hoy por hoy tiene un significado extraordinario. Efectivamente, los eventos más importantes que van a acompañar o van a ser los pilares, porque el 9 de enero no fue un hecho aislado ni tampoco espontáneo. Ya existe una decisión de las juventudes y del pueblo panameño de luchar con todas sus fuerzas para que la bandera panameña ondeara en la zona del canal. Existía obviamente en 1904, desde el punto de vista político y del Estado panameño, las reclamaciones y todas las permanentes negociaciones que al final no resolvían el problema con los Estados Unidos, y ya con una sociedad más organizada desde el punto de vista de los estudiantes, con la fundación de la Universidad de Panamá, los aportes obviamente del Instituto Nacional Artes y Oficios, la escolarización del país, y en el año 35 la fundación de nuestra universidad. Ya para el 1947 Estados Unidos va a tener un primer revés con la derogación del convenio Philo-Hagen.
de manos de la población, quizás comparable a lo que vivimos hace unas semanas, en donde la Asamblea había prácticamente ya aprobado el contrato y el pueblo panameño en calle lo echó para atrás, sin precedentes. Obviamente estamos hablando de 1947, la primera generación de estudiantes universitarios. En ese año se funda la Asociación de Profesores de la República, por ejemplo, la Federación de Estudiantes de Panamá, y desde allí vamos entonces a ver un movimiento social, estudiantil, obrero, intelectual, con la decisión de luchar en las calles, y que se va a replicar con mucha fuerza 11 años después, 10 años después, 11 años después, en el año 1958, 2 de mayo de 58, que conocemos con la famosa hecho de la siembra de banderas, de las 75 banderas, evento liderizado por la Unión de Estudiantes Universitarios y por hombres, ¿no?, como Carlos Arellano Lennox y otros, Ricardo Ríos y otros importantes colegas, Navas. Exactamente, y damas también. Un estudio que nosotros tenemos sobre el papel de las mujeres el 9 de enero, consignamos algunas entrevistas con Arellano Lennox, quien aporta el nombre de Rosa Guerrero, Julia Botello, Yolanda Berguido, y sin duda ese hecho es fundamental, ya que quizás lo vemos hoy como un evento sin mayor sentido, quien no conozca la historia, pero el ingresar a la zona del canal con una bandera panameña y colocarla era penado por cárcel. Este operativo fue un operativo secreto, en donde estos estudiantes en saco y corbata y se introducen a la zona del canal en varios automóviles y colocan 75 banderas. Esto va a generar en todo el país un impacto y una humillación para los servicios secretos de Estados Unidos, la primera potencia del mundo. Era una representación de dignidad, el hecho de entrar y sembrar banderas en ese territorio donde hasta el momento no se había hecho. Y es muy bonito porque todavía sembramos banderas y ese es el antecedente de la siembra de banderas que hacemos en las escuelas y en muchas instituciones y empresas también. Profesor, entonces del 58 al 64, ¿qué cosas luego el año siguiente, el año 59, se va a dar igualmente enfrentamientos, producto de la represión de una manifestación pacífica que hacían panameños sobre la zona del canal, y en este caso me refiero a intelectuales como Julio Linares, Aquilino Boy, Ernesto Castillero Reyes y Ernesto Castillero Pimentel, y esa represión, y había damas presentes también. Ellos eran estudiantes universitarios, principalmente. Exactamente, fueron reprimidos y la gente fue a la protesta violenta, tan similar al 9 de enero, que muchas de las fotografías que nos llegan al 9 de enero son fotografías que se han traspolado de ese evento. De 1959. Noviembre de 59 es muy importante analizarlo, porque va a ser antecedentes inmediatos de los sucesos del 9 de enero. Este 3 va a marcar obviamente un momento donde va a haber heridos, no fatales, pero va a haber heridos por parte de Panamá y por parte de policías y bomberos de las zoneitas. Este hecho de enfrentamiento va a tener como protagonista a la policía panameña, quien interviene y reprime a los panameños. No así el 9 de enero, que la policía es acuartelada. Es importante también señalar que como resultado o réplica de este evento del 3 de noviembre, vamos a tener un hecho poco conocido en los textos escolares, que es la manifestación del 28 de noviembre del 59, que es una caravana interiorana de Chiriquí que pasa por todas las principales ciudades y que su objetivo era la zona. Este evento se da con la diferencia que el gobierno aprovecha la coyuntura de la convocatoria chiricana o interiorana para llevar a un evento oficial, el cual al final se rompe y las manifestaciones van sobre la zona ya acordonada por la policía panameña. Estos
4 eventos, yo diría que son los más importantes como antecedente de la gesta heroica del 9 de enero, 12 de diciembre del 47, 2 de mayo del 52, 3 y 28 de noviembre de 1959. Pero en 1963 se logra la firma de un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. El Pacto de las Banderas. Exacto. No sé quién de ustedes quiere, porque ese hecho es importante también porque fue quizás una de las gotas que derramó el vaso ante esa urgencia del año siguiente, de 1964. En el Pacto de la Bandera firmado entre Estados Unidos y Panamá se decía, si el profesor me corrige si... En 1963. En el 63. Decía que en todo establecimiento público de la zona del canal donde ondeara la bandera estadounidense, al lado tenía que colocarse la bandera panameña. Y eso no se estaba cumpliendo. Sí, efectivamente, como resultado de la presión popular y política también, porque había una insatisfacción real en los sectores de poder en Panamá, tanto económicos y políticos, con deseos de participar en el negocio del canal. Recordemos que Estados Unidos no solamente manejaba la ruta de tránsito y el tema de los peajes, manejaba todo lo una que colonia, pasaba en ese territorio. Una colonia, aparte de una gran base militar y de formación militar y de control de toda la región. Estados Unidos obviamente se preocupó y en Washington se iniciaron las negociaciones con Panamá para pacificar la situación, y la salida de Washington fue efectivamente este acuerdo de banderas, quizás un poco ignorante de la realidad que se vivía en la zona del canal, porque tenemos que estar conscientes de algo, y en ese momento quizás la gente no lo entendía. Si no lo entendían en Washington, en Panamá, no creo que se entendiera, que era que en la zona del canal había población permanente y que había evolucionado a una cuasi nación en donde no había exactamente estadounidenses, pero tampoco había panameños. Había gente arraigada y con la convicción de que esa era su tierra, porque ahí vivieron sus bisabuelos. Había estatuas, nombres de héroes, de calles, lugares y memoria. Prácticamente el gentilicio, se generó un gentilicio, Sonians, que es específico de los habitantes que vivían en el área de la zona del canal. Ese era el gentilicio de ellos. No eran estadounidenses, no eran panameños, eran Sonian, tenían su propio sello y vivían en un enclave en donde no pagaban electricidad, no pagaban agua, no pagaban escuela, y todo les caía como maná del cielo. Podríamos repasar el territorio que significaba, que era la zona del canal, todo lo que conocemos hoy como el corregimiento de Ancón, ¿verdad? Incluida Gamboa y también Colón, ¿verdad? Sherman, gran parte de la ciudad de Colón. No sé, ustedes pueden completar. Los tratados de 1903 establecieron en la zona del canal era una extensión de 5 millas de ancho de cada ribera del canal, de océano a océano. O sea que el recurso natural de Panamá, el principal, que es su posición geográfica, se la tomó a Estados Unidos y a perpetuidad. Obviamente que es entendible su control y de estrategia de establecer poblaciones permanentes ahí. Esto significó, repito, una carga cultural fuerte de pintores, poetas, novelistas, y en el siglo XX se desarrolló un sentimiento anti-estadounidense muy fuerte, que va a estallar en el 64 ante la oposición de esos sectores sonians de no izar la bandera panameña, porque obviamente para ellos era de su propiedad. Y hay testimonio de personas como profesor César Villarreal, que era uno de los 7 institutores que llevaron la bandera, quien señaló que le gritaban lárguense de aquí, con la convicción de que, y estamos hablando de que no solamente eran estudiantes, sus padres. Y ahorita vamos a repasar los hechos de ese mismo 9 de enero, pero para describir e imaginarnos el territorio,
lo que conocemos hoy como la Avenida de los Mártires, atrás del Instituto Nacional, de la acera del frente. Todo eso era un territorio donde los panameños, las panameñas no podíamos entrar, la calzada de Amador, todo hacia allá y gran parte de la ciudad de Colón. Hay un pasaje de la vida de Amelia Denis de Icaza, la cantora al Cerro Ancón, Ya no eres mío, idolatrado Ancón. Ella se radicó en Guatemala y una hija de ella la fue a visitar. Ya se sabía que Panamá se había separado de Colombia, se había independizado y ya teníamos el enclave. Y ella le pregunta a la hija, ¿cómo está Panamá? ¿Cómo está el cerro? Porque el Cerro Ancón, ícono de la nacionalidad, el Cerro Ancón que se convirtió en ícono, en símbolo, ese canto de rebeldía, porque era el lugar donde iban los pobladores del casco antiguo a pasear, el mango, las aves, el chorrillo. ¿Qué se hizo tu chorrillo? Su corriente al pisarla, que es resemantizado el 20 de diciembre del 89, su corriente al pisarla un extraño se secó. Bueno, cuando la hija le explica que al Cerro Ancón, que el Cerro Ancón ya no pertenece a Panamá, ella en esa noche acostada en una hamaca, ella escribía de un solo tirón, escribió el poema, lo achurró y la hija encontró el papel achurrado, lo guardó y cuando regresó a Panamá se lo trajo a Guillermo Andreve y fue publicado en la revista de Andreve, se me escapaba, y por eso el poema no se perdió. Pero Amelia Denis tuvo la oportunidad de regresar a Panamá. Ahora mismo tengo un caos con los nombres, estoy desmemoriada por muchas razones. El yerno de Amelia Denis, que fue quien se encargó de erigirle el busto que está en la Plaza de Santana, él la trajo y ella fue a pasear en carros alados por caballos a ver el cerro, a ver esa avenida que ya estaba tomando probablemente el nombre de 4 de julio, no sé en qué fecha fue que tomó, pero que es esa la avenida que separa, límite. Que separaba Panamá de la y el yerno le preguntó que si quería ir y ella le dijo que no, porque ella se sentía ya enajenada. Cuando los restos de Amelia son expatriados en el centenario del natalicio de ella, 1936, Amelia no quería saber del enclave y los restos fueron repatriados en barco y llegaron al muelle de ahí en la zona. El antiguo muelle 18. Y estaba la situación de cómo hacer para hacer respetar el mandato, el querer de Amelia Denis, y resolvieron el tema envolviendo el féretro de ella con la bandera nacional y la sacaron rápidamente hacia Panamá. Y así era de fuerte esa situación del enclave. Era un enclave y cuando se habla de la estaca, oye, una estaca, tú piensas cómo tú clavas una estaca y eso debe ser muy doloroso y eso lo teníamos nosotros aquí en nuestro corazón. Sí, para responder tu pregunta y ponerlo así como ejemplificarlo en la vida cotidiana, es tanto así como que en tu casa el mamuñón del barrio, el más grandote del barrio, el más fuerte, la divida por la mitad y quede la cocina del otro lado y él te dé permiso a ti por una puertita para pasar. Con esas puertitas para ir al interior era el Puente de las Américas y la vía transísmica para ir a Colón. Mira, yo recuerdo que cuando nosotros teníamos que ir a Chorrera, estábamos pequeños, mi papá tenía que ir a la avenida a buscar un permiso especial para decir de qué hora y a qué hora regresábamos. Y ese permiso se tenía que presentar en la garita de Arraiján. Y ahí se formaba la fila y todo el mundo tenía, yo recuerdo ese permiso. Si tú no tenías ese permiso, tú no podías ir al interior. Si trabajas en la zona, tu vehículo tenía que tener, aparte de la placa panameña, una placa estadounidense. Wow. Vamos a repasar los hechos del 9 de enero de 1964
profesor, usted como estudiante, estoy segura que pues nos puede contar algo de cómo cree usted que se dieron los hechos ese 9 de enero, como estudiante, el mismo día, el 9 de enero, desde las ¿qué habrá sucedido minuto a minuto en el Instituto Nacional esa mañana? Yo estaba chiquitita, pero yo te puedo por todo lo que he estudiado y lo que he escuchado de que nos han compartido los compañeros institutores, que fueron los que llevaron adelante esta epopeya, los que iniciaron esta epopeya. Ellos estaban recibiendo las clases a las 7 de la mañana. Ellos estaban recibiendo sus clases ese jueves 9 de enero. Y las clases en esa época eran de 2 turnos. Y había una asociación federada, había organización estudiantil, había dirigencia a la que hoy le tienen miedo. Hoy le tienen miedo a los estudiantes, le tienen miedo a la fiebre de la sábana, cuando aquí eliminaron las asociaciones estudiantiles que han sido reemplazadas por bandas delincuenciales. Pero bueno, había una organización y había ese espíritu de rebeldía. Y sonaron la campana, la famosa campana de la Asamblea Nacional. Sí, y se fueron llamando a los compañeros que hoy día en esa asamblea participaron no solamente los compañeros del 64, del 65. Estamos hablando de una asamblea de estudiantes, que se tocaba la campana en el instituto y venían los estudiantes para reunirse en asamblea. Y un grupo se reunió en el aula máxima e iban conversando y el asunto se fue haciendo, cada vez más creciendo, grande, hasta que fueron a hablar con el rector de entonces, el doctor Dídimo Ríos. Un rector, imagínate un rector, la estatura de un rector que se atreve a hablar con esos estudiantes con conciencia cívica, con mística, con formación, y que además les entrega en sus manos aquella histórica bandera que fue utilizada en otras lides patrióticas. Esa bandera, y que les entregó y defiendan la bandera. Entonces los estudiantes van a hablar con el rector y el rector les entrega la bandera. El rector les entrega, mientras que hoy persiguen estudiantes, ese rector les entregó la bandera. ¿Y ahí qué sucedió en ese momento? Bueno, y había una actitud cívica. Mira, yo estoy pensando e imaginando ese vestíbulo y esa ebullición y esa muchachada adolescente pero con conciencia. Dentro del Instituto Nacional. Sí. Y salieron, por lo que nos cuentan los compañeros, eran 200, que después Diana Morán los va a describir en el poema que ella escribió en esos días. Ese poema también va a cumplir 60 años, Soberana Presencia de la Patria. Ella lo escribió los mismos días en que se estaban dando los hechos, cuando esa juventud llena de patriotismo, pero también yo me imagino que de mucha ingenuidad, porque no imaginaban el tremendo peligro al que se estaban exponiendo, ¿correcto? Sí. Nadie se imaginaba. Ellos iban todos con su bandera, improvisaron sus pancartas, un solo territorio, una sola bandera, Panamá es soberana en la zona del canal, pintadas en papel manila, no era nada elaborado, iban así. Sí. Y henchidos de patria. Iniciaron su recorrido, que es el recorrido que nosotros como fundación organizamos todos los 9 de enero, y pasaron por el hospital Gorgas, y ahí hicieron silencio, un respetuoso silencio, porque ahí estaban los enfermos, y siguieron su caminata y se detuvieron frente a la casa del gobernador y allí cantaron el himno nacional. Entonces, más adelante había unos policías, dejaron bajar a una delegación de 6 estudiantes, entre ellos estaba el profesor Villarreal. Bajaron los 6 que intentaron cantar el himno nacional
Y de allí... Estamos hablando de las escalinatas que hoy conocemos como el ellos edificio. Llegaron hasta la escuela de Balboa. Allá fue donde... Ellos siguieron de la casa del gobernador. Por las escalinatas. Del edificio de la administración. Y se fueron hacia la escuela de Balboa. Donde hoy está la llama eterna. Donde está la llama eterna. Sí. ¿Y allí qué sucedió? Bueno, efectivamente, como narra nuestra compañera de entrevista, la profesora Anaís, Guillermo Guevara Paz va a escribir un relato objetivo de lo ocurrido en Balboa el jueves 9 de enero. Y efectivamente, como señala la profesora Anaís, abro comillas, a las 4:45 p.m. salieron del Instituto Nacional un grupo de alumnos de ambos sexos, importante, ¿verdad? Sí, cómo no. Mujeres y hombres. O sea, quizás fue durante todo el día, la mañana y la tarde, el debate, el diálogo en la escuela, y ya en horas de la tarde entonces se da la caminata. Y alrededor de 200 estudiantes. Se estaba implementando la izada de la bandera panameña en la zona del canal, obviamente un triunfo del movimiento social panameño, un triunfo que se logró en las calles, con la firma del acuerdo de banderas. Y obvio que llega el informe de que había un problema en la Escuela Superior de Balboa, y el problema era que en principio no se izó ninguna bandera, o sea, Estados Unidos no hizo su bandera. No se había izado a pesar que existió un acuerdo. Y no se izaba para no izar la bandera panameña al lado. Es decir, que no se izaba la bandera de Estados Unidos para que tampoco se izara la bandera panameña. Para quitarnos el pretexto. Exacto. Se había cumplido en otros lugares, en ese lugar se rebeló el estudiantado. Llegaron los padres de familia, sonians, izan la bandera de Estados Unidos de todas formas, sin la bandera panameña. Este hecho, que pareciera insignificante, va a ser la mecha que va a encender el barril de pólvora. La ciudad de Panamá y Colón, la gente no se percató de qué pasaba en el instituto. No había celulares, no había WhatsApp, no había redes sociales. Pero la gente sintonizaba la radio, se escuchaba las voces por las radios. Exacto, digo. Como en este momento nos escuchamos. Exactamente. Y de una forma colectiva. Y efectivamente los muchachos piden autorización para hacer su manifestación ordenada. Ellos no son reprimidos como otras manifestaciones en años anteriores porque ellos pidieron permiso. Es más, cuando se acercan al lugar, los policías que custodiaban el sitio y que no habían logrado hacer entender a los manifestantes que izaban las dos banderas, le van a sugerir al grupo, o ordenar, que los 200 no avanzaran, sino una representación. La representación fue de 7 estudiantes que liderizaban, obviamente, 6 estudiantes que liderizaban el movimiento, entre ellos nuestro colega, el profesor Xavier Real, y quienes efectivamente van a ser maltratados, se van a dar empujones. O sea, ellos avanzan para intentar alzar la bandera en esta cantar escuela el himno nacional, que está frente al edificio de la administración. No se lo permiten. Y en un momento dado narra el profesor César Villarreal que un momento de confusión en donde había jaloneos, golpes, los policías intervienen, queda la bandera panameña en jirones, rasgada totalmente. Rompen la bandera que les había entregado el rector. La bandera efectivamente histórica, y que fue la bandera que se usó en el 47. Entonces, de hecho tenía manchas de sangre de heridos de esa coyuntura. ¿Y en ese momento qué sucedió? En ese momento después que se rompen la bandera y no se logra subir. Los muchachos son expulsados. El grupo principal de los 200, ellos no sabían qué había pasado exactamente. No habían podido ver. Cuando llega el grupo, recordemos que el rector del Instituto Nacional le da la orden que defendieran con su vida la bandera. Y al llegar la bandera al grupo 200, ultrajada, rota, y aparte atacados, porque comenzaron los sonians a tirarle objetos al punto que los estudiantes tuvieron que retroceder y salir en huida hacia la ciudad de Panamá, y en el trayecto hasta disparos de civiles. Entonces ya al llegar a la ciudad, la consigna era, rompieron la bandera, rasgaron la bandera de Panamá, y eso va a ser
el estallido más grande que ha vivido este país y que generó el acontecimiento de mayor impacto en nuestra historia. Entonces, en donde el patriotismo y los mártires van a realzar la bandera panameña, que si en algún momento dado en nuestra historia hubo alguna duda producto del origen de la bandera en 1903, quizás por la misma forma de intervención de Estados Unidos en el evento, para el 9 de enero esa bandera va a ser redimida y reposicionada. Así es. Y vemos que esa foto que recordamos, esa imagen que representaba el imaginario de izar la bandera dentro de un territorio pues que había sido usurpado, y vemos al joven, al estudiante que sube. Un estudiante de primer ciclo. Jovencito. De la cerca, son estudiantes de primer ciclo, no lograron ubicar los nombres. Y de los que están en el asta, en el poste, uno de los estudiantes era el papá de una alumna mía que lo conocí en el 2000. O sea, una familia institutora. No, él no era institutor. El señor no era institutor, era adolescente y trabajaba por ahí cerca, pero es que en esto no participaron solo los institutores, encendieron la llama. Precisamente acá tenemos la lista de los mártires, pues tenemos a Ascanio Arosemena, quien fue asesinado el 9 de enero a las 7:30 de la noche, dice acá estudiante. El primero, Gonzalo Crance, que también era estudiante, pues cae a las 8:30 de la noche de este jueves 9 de enero. Teófilo de la Torre, que era un oficinista, dice acá, también fue asesinado a las 9 de la noche el 9 de enero. Jacinto Palacios Cobo, joven de 23 años, dice que era boxeador, también a las 9:30 de la noche, pues cae ese 9 de enero. Alberto Oriol, de 36 años, él era chofer, a las 10 de la noche es asesinado. Ezequiel González Meneses, quien era un obrero de 28 años, a las 10 de la noche muere ese 9 de enero. Vicente Bonilla, un joven de 15 años, estudiante, a las 10 de la noche es acribillado ese 9 de enero. Jorge Enrique Gil, de 17 años, cae a las 10:30 de la noche, también ese 9 de enero. Alberto Nicolás Constas, de 35 años, un trabajador, muere a las 11 de la noche. Víctor Iglesias, de 26 años, a las 9:30 de la noche. Rodolfo Benítez Sánchez, también un trabajador de 33 años. Víctor Manuel Garibaldo, de 29 años, era un vendedor, es asesinado a las 10:30 de la mañana del 10 de enero. Y acá sigue Rogelio Lara, un señor adulto mayor de 70 años, a las 11:30 de la mañana lo matan el 10 de enero. José del Cid, joven de 17 años, muere el 10 de enero a las 11:30 de la mañana. Ricardo Murgas, de 40 años, muere el 10 de enero al mediodía. Rosa Landecho, de 13 años, es asesinada esta estudiante el 10 de enero al mediodía. Ovidio Saldaña, obrero de 25 años, es asesinado el 11 de enero. Etanislao Orobio, de 18 años, estudiante, cae el 11 de enero a las 4 de la tarde. El 12 de enero, Maritza Labarca, una bebé menor de 1 año. Renato Lara, el 12 de enero, estudiante, es asesinado. Y Celestino Villarreta, el 12 de enero, quien era un sargento de la Guardia Nacional. Vemos aquí que hay el 9 de enero, el 10 de enero, 11 y 12 de enero. Como ya nos queda poco tiempo, si nos pueden relatar lo que ustedes conocen de lo que sucedió, entonces ya el 10, 11, 12, y también si sucedió en la ciudad de Panamá, en Colón, en qué territorios del país también se dieron estos hechos, esta movilización popular. Sí, efectivamente, la explosión en toda la ciudad de Panamá y Colón al enterarse el ultraje a la bandera fue de dimensiones épicas, nunca antes vistas, y es importante señalar que los Estados Unidos, en principio la policía con sus demás estamentos, hasta los bomberos, intentaron sofocar las manifestaciones sobre las líneas limítrofes y que intentaban rebasar la cerca que dividía la zona del canal de Panamá y el territorio panameño. De jóvenes con banderas van a utilizar al ejército. Es para nosotros conocidos que los soldados no están preparados ni entrenados para este tipo de situaciones, y van a comenzar esos soldados con ametralladoras
a golpear los principales focos de los protestantes. O sea, eran soldados del ejército de Estados Unidos. Así es. Y no perdamos de vista que... Y ellos le disparaban a la población con armas de fuego, a pesar que la población no contaba con así mismo este es tipo de armas. Así mismo es. Que generaron la cantidad de muertos de nuestros mártires y que hirieron a más de 500 panameños. Yo creo que ese es un detalle muy importante, porque quedaron personas lisiadas, personas que no pudieron tener una vida productiva producto de estas heridas. Y es importante hoy rescatar la memoria de todos esos panameños que cumplieron su deber de luchar por los más altos intereses de la patria. Y rechazamos hoy los intentos, hoy 9 de enero, los intentos de algunos sectores de querer hablar de vándalos y de acciones delictivas y hasta de sugerir revisar listas de mártires porque eran saqueadores. Para nosotros es una acción apátrida y que atenta con lo más sagrado, que es la identidad y el patriotismo panameño. Sí, aquí no podemos de ninguna manera poner en duda la heroicidad del pueblo y su amor por una causa que no fue una causa que surgió en 1 año, 2 años. Todo el siglo XX estuvo marcado por una confrontación y lucha de descolonización del país, y que autores o intelectuales con ideas proestadounidenses quieran hoy decir que el evento no tenía lo genuino que nos han enseñado, yo creo que es muy lamentable, y desde las aulas lo vamos a combatir, porque hay un libro de historia de una intelectual panameña publicado hace poco, en donde tiene como punto de lanza estos argumentos de que la lista no son tales mártires porque había algunos delincuentes. Eso vulnera la dignidad de los mártires y de Panamá, porque la dignidad humana no termina con la muerte, la dignidad sigue. Profesor, hay una pregunta que no hemos contestado, ya nos queda un par de minutos. ¿Qué pedían los estudiantes y la población panameña en concreto para salir ese 9 de enero? Reivindicar el derecho a la soberanía en todo nuestro territorio nacional. El grito era y sigue siendo un solo territorio, una sola bandera. Principalmente entrar a ese territorio que veíamos desde las ventanas del Instituto Nacional, y qué más significaba ese hecho de entrar al territorio. La recuperación de lo que nos pertenecía y nos pertenece, porque hoy día hay un tema con el Canal de Panamá y sus áreas que retornaron, que sirvan definitivamente al desarrollo del país y de la nación, y no a sectores o grupos económicos poderosos. Además, tenemos un déficit habitacional en el país, en hablar de Panamá y Colón, y todavía hay áreas extensas y áreas diseñadas para comunidades que son zonas de pueblo fantasma porque no se han querido incorporar al desarrollo. El clamor del pueblo era que ese territorio tenía que servir al desarrollo del país. A partir del 9 de enero ya quedó atrás el periodo que conocemos como revisionista, y ya se ancló la idea de la salida total de los Estados Unidos del país. Profesor, también se dio en ese momento la ruptura de relaciones diplomáticas entre Panamá y los Estados Unidos. ¿Qué significó políticamente esa decisión del presidente Chiari? Chiari elevó su dignidad al momento histórico. Efectivamente, Panamá vivía momentos excepcionalísimos. El pueblo estaba en las calles y no podía hacer menos. ¿Qué significa políticamente este hecho de romper relaciones de Panamá, un país pequeño, para el equilibrio político entre Panamá y los Estados Unidos? Fue muy importante. Primero, que fue un mensaje al mundo de que miraran la causa panameña. Ya a nivel internacional había un proceso de retroceso de las colonias. El Canal de Suez en el 59 se había nacionalizado, por ejemplo. La Revolución Cubana se había dado, y en diferentes
pueblos que habían sido colonias se luchaba por la liberación de sus territorios. Entonces el tema de Panamá no es un tema aislado de las corrientes globales. Ya el colonialismo estaba pasado de moda, aunque se estuviera transformando en otros tipos de colonialismos. Claro, pero tiene como que ver tal, con el hecho del derecho de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que en ese momento había esta avanzada y todavía pues estamos en gran parte en ese proceso. Como ya estamos en la parte final, quisiera preguntarle, como a manera de cierre, profesora, en términos de representación, de hazaña histórica, de aprendizaje, de identidad territorial y social, ¿qué significado tiene el 9 de enero para el pueblo panameño? Es un hito que cambió el rumbo de la historia del país. Es un momento en el que se dan nuevos horizontes y nuevos rumbos hacia dónde dirigir las utopías nacionales, que al final terminaron con un tratado que no fue tan perfecto, pero que nos devolvió ese territorio, esas 50 millas de heroicidad, como dice un autor panameño, y que tenemos que seguir perfeccionando. Ese 9 de enero y toda ese enclave que nos llevó a ese 9 de enero, generó en la población panameña formas disímiles de expresión política y de expresión cultural y literaria, de protesta, de búsqueda, de una búsqueda que todavía hoy seguimos y que todavía nos falta por perfeccionar. En la literatura nosotros podemos encontrar una gran cantidad, un vasto temario de todos estos argumentos que generó el 9 de enero. Y a mí me gustaría invitar a los jóvenes a que vayan a beber de esa fuente literaria. Por ejemplo, la novela Pueblos Perdidos de Gil Blas Tejera, la novela Luna Verde de Joaquín Beleño, que denuncia la imposición del Gold Roll y el Silver Roll, que fueron formas discriminatorias que se impusieron aquí en nuestro territorio. Así es, profesora. Conocer nuestra poesía, nuestras décimas. Así es, Chanmarín. Bueno, vamos a hacer sembrar un maíz en la zona del canal. Vamos a hacer otro programa sobre la cultura, ¿verdad?, de nuestra identidad nacional. Profesor, así bien cortito, ¿qué logró el pueblo para la sociedad panameña con ese 9 de enero? El 9 de enero va a ser el acontecimiento que va a posibilitar definitivamente que Panamá gozara de un solo territorio y una sola bandera, expresado en las negociaciones siguientes, específicamente el acuerdo de 8 puntos, está Kissinger, que el primero dice: el tratado de 1903 y sus enmiendas serán abrogados. El 2, por ejemplo, dice: se eliminará el concepto de perpetuidad. Sí, también nos demostró, además de lo que plantean ustedes, que es posible cruzar las vallas, ¿no? Que es posible vencer esos obstáculos que a veces son defendidos pues con armas, ¿verdad? De como fue en ese momento el 9 de enero, esa cerca que nos impusieron y que era defendida militarmente, pero que el pueblo panameño logró traspasarla, y yo creo que ese mensaje también es importante, de que el pueblo panameño tiene la capacidad y la posibilidad de lograr los sueños, de revertir, digamos, el estatus que está establecido y cambiar, transformar nuestra realidad. Es posible. Definitivamente. La generación del 64 cumplió con su responsabilidad, la descolonización del país. Hoy, los jóvenes y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de luchar contra la pobreza, contra la corrupción y a favor de una sociedad más justa y equitativa. Así es. Profesora, sus mensajitos final. Se nos agotó el tiempo ya. Yo quiero exhortar a la juventud de esta dolida patria, de todos nosotros, a que se eduquen, que lean,
que se tomen los espacios, que defiendan con alegría, con donosura, pero también con convicción sus ideales. Eso es importante. Aquí se resemantizó en los últimos meses el concepto del 64 con esta lucha que hubo en las calles. Aquí se reivindicó nuevamente la consigna de un solo territorio, una sola bandera, al rechazar el enclave en Donoso. Así es, y que la dignidad que tenemos como pueblo podemos nosotros mismos como pueblo hacerla respetar y hacerla sentir. Así es. Bueno, y quiero agradecerles pues por participar en este diálogo con las comunidades, con la Escuela de Organización Comunitaria. Gracias por haber estado acá. Y bueno, y de esta manera concluimos en este 9 de enero del año 2024, 60 años después. 60 años. 60 años el 9 de enero de después, 1964. Y este es el primer programa del año del proyecto de la Escuela de Organización Comunitaria, que recordemos que es un proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz, dirigido a las comunidades de todo el país, gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer Cast y de Radio Hogar. Muchísimas gracias y les esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche por aquí por Radio Hogar. Muchísimas gracias. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.